todo lo que voy a decir es una fruslería en comparación con lo de esta gente, ¿no? Porque en realidad yo creo que, bajo mi punto de vista, todos los editores deberíamos aspirar a ser como estos muchachos, ¿no? Y a tener un absoluto y total control del proceso creativo, del proceso industrial, casi del proceso comercial del libro, ¿no? Y antes estábamos comentando que en realidad los editores comenzaron siendo eso, los impresores, los que ponían el pie de imprenta, ¿no? Los que decían lo que se publicaba o no y de qué manera incluso se cortaba una novela, una obra, pues porque ellos eran los responsables, siguen siendo, por lo menos yo no sé si en Colombia, pero en España, el responsable cuando hay un libelo, por ejemplo, en un libro o en una revista, el responsable, el que va a la cárcel, es el editor. Por eso en los contratos de edición uno se descarga de esa responsabilidad, pero si no lo pones, si no te descargas esa responsabilidad y hay alguna demanda contra el libro, el que va a la cárcel es el editor, ¿no? Yo la verdad es que estoy en la otra parte de la industria. O sea, yo soy el de Actesud, ¿vale? O sea, yo soy el tío de Actesud que le dice a los diseñadores, no, te tengo que pagar porque yo I have the power. O sea, ellos, me parece muy bien que quieran tener el poder y evidentemente yo creo que deberían aspirar a tenerlo. Yo estoy en la parte industrial, ¿no? Cuenta un gran y admirado maestro, John Tarrida, que es el editor de Galaxia Gutenberg, una anécdota que él escuchó a Gastón Gallimard, el factotum de la gran editorial Gallimard. Él decía que cuando él empezó a publicar libros, cuando él empezó a ser un joven editor, tenía una pequeña casa editorial, abrió una librería, él leía mucho, entonces él era un hombre feliz. Después ya la empresa empezó a crecer, ¿no? Y entonces él empezó como a tener problemas, a dormir mal, a tomar mucho café, a beber, a fumar mucho, a leer informes de lectura nada más, ¿no? Entonces él decía que se le empezó a amargar el carácter, ¿no? Dice, y ahora, dice, ahora nada más leo facturas y soy un auténtico hijo de puta. Con lo cual al final las enfermedades profesionales que tenemos los editores son la úlcera de estómago, la ceguera, la locura, la psiquiatría, en fin, estamos abocados a una vida, estamos abocados a una vida de sufrimiento y luego cuando la editorial nos la quita, nos la vendemos o desaparece al anonimato. ¿Quién es el editor de Moby Dick? ¿Quién es el editor de Huckleberry Finn? ¿Quién es el editor? Bueno, ¿quién es el editor de 100 años de soledad? Hombre, yo lo sé, porque yo soy un fanático, yo leo las biografías de los editores, pero los que permanecen son los artistas, los autores. Nosotros, los editores, yo al menos, no sé vosotros, o sea, yo supongo que vosotros seréis diferentes también, pero yo carezco de talento, carezco de ningún talento, yo soy un aprovechado. Es decir, todos los editores nos aprovechamos del talento de los autores que tenemos. Mi primera manera de ganarme la vida, de sacarme un dinerillo, fue editando. Eso lo descubrí hace unos años cuando a mí me preguntaron esto de ser editor, se nace o se hace y tal. Y yo de repente recordé, me vino como una especie de... ¿Habéis visto un Ratatouille, no? Que de repente el tipo este malvado, bum, bum, se le mete dentro, y el ser de pequeñito tomando el Ratatouille, ¿no? O sea, la más grande de todos, ¿no? Yo me vi, con 8 años, debajo de una encina, mis primos jugando al fútbol, y yo plagiando un cómic, pidiéndole a mi padre que me diese dinero, bajándome a la fotocopiadora del pueblo, fotocopiando ese cómic, grapándolo y vendiéndolo y sacando beneficio de él. O sea, yo era editor desde que tenía 8 años, desde antes. Mi segunda manera de ganarme la vida era que yo veraneaba en un pueblo costero de Galicia y con 12 años conseguí un cómic de Milo Manara y entonces copiaba una tía en pelotas, la ponía en una concha de la playa y entonces en las fiestas patronales del pueblo lo vendía a la gente. Entonces decía, mira el Nico este de 12 años, está vendiendo aquí una tía en pelotas y me sacaba una pasta. O sea, quiero decir, esa es la labor de un editor. ¿Cuál? La labor de un editor es transformar contenidos para que el lector o el destinatario disfrute, sea más feliz, etc. Yo durante una época de mi vida fui dibujante, me dediqué a crear un fanzine que se llama La Infame Turba, creé un personaje que se llama El Vampiro Ragú,
pues yo era feliz, en mi colegio cada vez que había que hacer una fiesta me encargaban del cartel. Entonces luego extravié mi vida y me metí en Derecho y olvidé el mundo del cómic, ¿no? ¿Para qué me sirvió a mi Derecho? Para leer mucho. Yo, además de buen dibujante, o por lo menos un dibujante razonable, yo tenía que haberme metido en Bellas Artes, pero a mí me convencieron en meter en Derecho, era un buen lector. Es decir, era un tipo que no solamente leía mucho, sino que recomendaba lo que leía. O sea, para mí era imprescindible que si un libro me gustaba, yo siempre se lo tenía que decir a todos mis compañeros: tenéis que leeros El Hobbit, os tenéis que leer Huckleberry Finn, os tenéis que leer este manual sobre ciencias ocultas que me gusta mucho. A todo el mundo recomendaba los libros que leía. En la carrera de Derecho yo me dedicaba a leer sin parar. O sea, yo perdí el tiempo completamente, no aprendí nada de Derecho, a pesar de lo cual luego fui abogado, y leí compulsivamente. Y durante esa época, por alguna extraña razón, yo perdí de vista el cómic. Mi vida, entre los 10 y los 20 años, era comprar cómics compulsivamente. Compraba la revista Mad, compraba el Metal Hurler, compraba los cómics de Dave Moebius, compraba recopilatorios de Will Eisner, compraba, qué sé yo, viñetas de Harvey Guzman, compraba todo lo que caía en mis manos, o sea, todo el dinero que yo tenía, incluso el dinero que yo lograba ganar de alguna manera, lo gastaba en TVOs, en cómics. Y durante una época de mi vida dejé de hacerlo. Me dediqué a leer mucho, me metí en círculos poéticos, empecé a editar también fanzines, pero fanzines literarios, y con 30 años, o sea, es decir, hace 15, después de pasar por una vida de sufrimiento siendo abogado laboralista, se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en una editorial. Empecé a trabajar en una editorial como director de distribución, es decir, yo era el que llamaba al librero y le decía: hijo de puta, ¿por qué no tienen nuestros libros? Incluso tenía hasta trucos, ¿no? O sea, yo no sé cómo será la situación en Colombia, pero en España los libros, cuando el distribuidor llega y se los coloca al librero, el librero los paga, luego tiene capacidad de devolverlos, es decir, tiene un derecho a devolución, pero al menos de salida esos libros ya se lo colocan al librero y supone una ganancia momentánea. Yo tenía un alter ego llamado Germán Albor, que llamaba a las librerías y decía: hola, soy Germán Albor. Bueno, no lo decía Germán Albor, no, mira, es que quiero tal libro, de mi editorial habitualmente, quiero 5. Llegaba allí el librero y decía: bueno, ¿y por qué pregunto ese tal? Germán Albor. Y siempre que la editorial sonaba el teléfono decía: Germán Albor, por favor, sí, un momentito, no se pone. No, es que ya los he conseguido por otro lado, pero ya conseguía que el libro estuviese en la librería, ¿no? Después de muchos años de editar libros por cuenta ajena, es decir, trabajando para otras editoriales y aguantando experiencias absolutamente degradantes por parte de mis jefes, que normalmente eran bastante estúpidos, yo a la vez tenía una doble actividad secreta. La primera era, en una pequeña Moleskine, anotar títulos que me interesaban, títulos que me iban gustando, títulos que a mí me gustaría publicar y no se lo decía a nadie. Y cuando hace 10 años monté Impedimenta, empecé a tirar de ese listado. Y además me di cuenta de que el resto de editores amigos también empezaban a tirar de listados muy parecidos. De suerte que en los últimos 10 o 15 años, al menos en España, ha habido como una especie de renacer de la edición independiente, gracias a editores de los 30 y tantos y los 40 y tantos, que nos dedicamos a recuperar sobre todo. Es una labor de recuperación, es una labor de rehacer un poco el canon literario que nosotros tenemos. Bueno, y la segunda actividad a la que yo me entregué es a volver a leer cómics. Y es aquí que me encontré con una tremenda paradoja. O sea, yo cuando leía los años 80, yo leía Will Eisner, leía la revista Mad, leía los clásicos, leía Rudolf Dirks, leía Crazy Cat, leía Pogo, leía Doonesbury, leía cantidad de series que me encantaban, a Moebius, a Mandrika, a Jules Pfeiffer, a Claire Bretecher, leía a Richard Corben, y de repente, en los años 2000, me vuelvo a enfrentar con el cómic. Y de repente me doy cuenta de que el cómic actual es absolutamente deprimente. Empiezo a leer a Chris Ware, empiezo a leer a Daniel Close, empiezo a leer a Seth, empiezo a leer a Art Spiegelman, empiezo a leer a cantidad de autores nuevos y digo, bueno, aquí está pasando algo. Entonces, yo siempre tuve la idea de
colección de novela gráfica en Impedimenta, ¿no? Y estaba tremendamente confundido, porque mi tendencia natural habría sido empezar a publicar autores clásicos también, ¿no? Un poco como lo que está haciendo Fantagraphics en el mercado norteamericano, que es recuperar de una manera, a ver, casi fiel en cuanto al espíritu, las buenas series antiguas, las antiguas planchas. Ahora se ha editado, ellos tienen una edición gigante, y luego Taschen incluso lo ha recuperado del Little Nemo, ¿no? Del muchacho, no sé si lo conocéis, es una especie de niño que por la noche sueña y tiene sueñas unas estupideces increíbles, y siempre al final, la última viñeta, es la madre despertándole y diciéndole: oye, deja de gritar, o deja de hacer el tonto, levántate del suelo que te has caído y tal. La tendencia natural por parte de Impedimenta habría sido esa, ¿no? Sin embargo, cuando llega el año 2011, yo, si queréis, os cuento también un poco de dónde viene Impedimenta, para que sepáis también un poco mi carrera editorial cómo va. Yo empiezo a ver que nuestra línea editorial, que es una línea editorial asentada dentro de lo que es la literatura, la novela, la edición de clásicos, la edición de clásicos modernos, no se llevaba bien con una colección de novela gráfica. La novela gráfica es diferente, la novela gráfica es contra literaria en ese sentido. Tiene la presunción de baja cultura. Entonces yo estaba muy liado, estaba realmente a ver qué hacemos, ¿no? Impedimenta, cuando nace, lo hace para recuperar clásicos modernos. ¿Qué es un clásico moderno? Pues bueno, un libro que ha sido publicado en los últimos 100 años, que ya ha pasado por la criba del canon por parte de algunas pues tradiciones, yo que sé, la tradición anglosajona, la tradición francesa, o la tradición alemana, la tradición norteamericana, japonesa, etc. Queríamos recuperar clásicos modernos, pero además queríamos hacerlo desde un punto de vista estéticamente exquisito. Es decir, las contraseñas que íbamos a establecer a la hora de publicar los libros iban a ser una cuidada factura formal, unas traducciones lo más perfectas posibles, una presentación, incluso una propuesta estética, una propuesta iconográfica muy reconocible, y una recuperación también de unos ciertos oficios, que un poco lo que estaban comentando los compañeros de Isinori, ¿no? El recuperar oficios de editores que lo han sido siempre, es decir, la buena tipografía, la buena maquetación, las cajas de texto bien conjuntadas, con un equilibrio, un papel que no amarillase con el tiempo, un papel de cubierta o de sobrecubierta. Nosotros hacemos una rústica cosida a hilo, es decir, una rústica normal, de cartulina, la cubierta, y luego le metemos una sobrecubierta de papel perjurado. En la cubierta de dentro no viene ni el nombre, ni el nombre del autor, ni el título del libro, y en la sobrecubierta sí que muy exquisitamente incluimos una bonita portada, con luego una especie de camisa negra, las letras en naranja, siempre con un mismo toque, etc., ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos en 2007, rápidamente se nos empezó a reconocer como una de las nuevas alternativas, no diría yo exquisita, sino como recuperando un poco los oficios del autor, o del editor, del impresor, del traductor, más reconocible, ¿no? Y en el año 2011 nosotros ya estábamos situados con un cierto estatus, ¿no? O sea, teníamos un cierto predicamento, y yo tenía unas ganas locas de sacar una colección de novela gráfica. Y además, dentro de la propia editorial había como una corriente en contra de que sacáramos novelas gráficas. El cómic, las historietas, siempre se han considerado baja cultura. O sea, es decir, un entretenimiento, además normalmente para chicos, para muchachos, que explotaba por las más bajas pasiones, yo que sé, por la risa, la violencia, el sexo, pues yo que sé, ¿no? Y entonces, bueno, a mí eso como que me echaba muy para atrás. Luego yo he estado meditando respecto a la verdadera capacidad del cómic como un arte elevado, y ahora, si queréis, pues podemos hablar sobre ello. Y la verdad es que tenía mucho miedo de hacerlo. El primer cómic que nosotros sacamos
era un cómic, a ver si tiro para atrás, sí, espérate. Era un cómic que tenía que ver bastante con nuestra manera de editar previamente. A ver, a mí cayó en mis manos una biografía gráfica de Virginia Woolf. Entonces era la manera perfecta, bajo mi punto de vista, de conjuntar ese gusto literario que tenían nuestros lectores, pues con un gusto estético que nos pudiera meter un poco con la patita en la novela gráfica. La verdad es que el libro funcionó muy bien, sacamos 2 ediciones en muy poco tiempo. A mí realmente, yo os digo una cosa, o sea, a mí no me gustaba. O sea, ahora os lo voy a enseñar porque os lo voy a enseñar y es como, en fin, no está mal, ¿no? O sea, quiero decir, pero era un poco chapucero, ¿no? Un poco como, bueno, muy consabido, aquí mucha floripondia, muy bonito. Y aquí aparece la pequeña Virginia. Tengo 7 años, tiene el tren con mamá, vamos a San X, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? A mí, realmente, como propuesta estética, no acaba de convencerme, pero sí que nos sirvió para una cosa, y es para abrir una línea, una colección. Dentro de las editoriales hay que tener muchísimo cuidado con lo que se publica. Y sobre todo hay una cosa que yo os comentaré también como editores que sois, o que seréis, o que queréis ser, o que, bueno, os estoy planteando. Y es que a la hora de plantear un plan editorial, o de plantear una filosofía editorial en cualquier ámbito, sea de la narrativa, poesía, novela gráfica, libro ilustrado, qué sé yo, novela romántica, novela de tiros, lo que sea. Uno tiene que ser muy coherente con lo que publica. Es decir, no hay nada peor que ser inconstante, oportunista, pensar nada más en el beneficio a corto plazo. En nuestro caso, si hemos sobrevivido 10 años, o 10 años que cumplimos el año que viene, y nos planteamos seguir existiendo, es porque somos muy reconocibles en todo caso. O sea, nosotros si publicamos algo, tiene que ser muy coherente con lo que hemos publicado anteriormente, y siempre tienes una manera de innovar, de ir abriendo caminos, de ir abriendo casi como en fin, corrientes dentro del plan de publicaciones. Pero, si yo ahora mismo, por ejemplo, publicara lo que hace la gente de Isinori, por ejemplo, en ese momento, en el año 2007, yo directamente me lo habría comido entero, porque yo no tenía el lector, ni tenía la capacidad, ni tenía el mercado, ni tenía los contactos como para poder hacer algo como lo que hacen estos chicos, o incluso diría, ¿conocéis a Power Paola? ¿Vale? Que a mí me fascina, o sea, yo ahora mismo estoy enamorado de ese cómic, y el otro día ahí en la fiesta del libro me compré todo lo que había de ella. Yo lo que conseguí en España, bueno, lo tengo como en un pedestal. Si ese cómic ahora mismo nosotros lo quisiéramos publicar en Impedimenta, ya tenemos hecho el sustrato como para que pueda aparecer, porque el resto de libros que yo os voy enseñando que fui publicando, porque la colección fue evolucionando, hace posible que ahora mismo esa apuesta sea razonable. Bueno, pues en aquel momento, en 2007, lo que nosotros podíamos sacar era esto. Es decir, un cómic que salió en Francia, la editorial Naive, que se dirigía a un tipo de lector que nosotros teníamos, que era el lector de literatura británica. Nosotros tenemos muchos lectores y lectoras de literatura british, de autoras como Iris Murdoch, como Penelope Fitzgerald, como Edith Wharton, como Stella Gibbons, etc. Bueno, pues este tipo de libros sí que gustaba. Bueno, pues esto marcó como una especie de comienzo, ¿no? La acogida fue bastante tibia. Dijeron, estos de Impedimenta están gilipollas. O sea, ¿qué están haciendo sacando cómics, no? Y a mí me decía mi mujer decía, bueno, ya estamos con los dibujitos, ella es poeta, novelista, ya estamos con los dibujitos. Ella tiene un dicho, o sea, para que veáis lo contracorriente que es la colección de Impedimenta, o sea, la colección del Checo Amarillo de Antonio Impedimenta. Ella dice, mira, yo prefiero un mal poema que Maus de Alfred Tegelman. Yo decía, pero vamos a ver, tú no puedes estar hablando en serio. Ella lo mantiene. Y la editora de mesa, Susana Rodríguez, perdón, que ha sido librera de la librería Interior en Madrid, una excelente lectora, es la mujer de uno de los mejores poetas españoles, Juan Marqués. Esta también está en contra de la colección. Bueno, pues nada, sacamos el libro y yo creo que ella dijo, bueno, como mi escritora favorita es Virginia Woolf, pues bueno, no pasa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la verdad es que la colección, el libro, tuvo una acogida razonable. Bueno, aquí veis, salió como en varios sitios. Una mujer de agua, la revista Pérgola, El Cultural, Vidas de cómic.
que decían: el éxito de las biografías en la novela gráfica les ha convertido en un subgénero en el que triunfan los escritores. Bueno, en fin, esto por hacerme un favor, el autor, que sería, no sé quién sería, pues bueno, dijo: bueno, este chico pues habrá que hablar de la novela. Bueno, ahí empezamos. ¿Por qué le llamé El Chico Amarillo a la colección? Un poco también como guiño a mis propios comienzos como lector, ¿no? El Chico Amarillo de Yellow Kid es un protocómic publicado en los años 1890 en la prensa neoyorquina. Allá había una lucha entre dos magnates, Pulitzer y Hearst, y The Yellow Kid era un muchachuelo que trabajaba o vivía en una especie de barrio que se llama Hogan Sally, y fue el primer cómic porque en el body, él tenía un body, una especie de túnica. Lo que él quería decir lo escribía dentro, y además tenía bocadillos. Fue el primer cómic que utilizó bocadillos. Y de hecho hay una cosa muy curiosa: Yellow Kid, el chico amarillo, se le llama el chico amarillo porque aparecía en la prensa amarilla, ¿vale? La prensa amarilla, o la prensa amarillista, viene por esas publicaciones de Hearst, ¿no? Que era el magnate de la época. Bueno, la colección del Chico Amarillo comenzó así. Yo quise hacer un guiño al Chico Amarillo, y el siguiente libro que publicamos seguimos incidiendo en el mismo aliento, ¿no? Y nos siguió funcionando. Nosotros, si veis aquí, en Impedimenta, tenemos un lema desde el primer día que nacimos, y es: los libros son la riqueza atesorada del mundo y la adecuada herencia de generaciones y naciones. Sus autores son la aristocracia natural e irresistible de cualquier sociedad y ejercen en la humanidad una influencia mayor que la de los reyes emperadores. Henry David Thoreau, de su libro Walden. Bueno, para nosotros Thoreau era un poco como nuestro inspirador, ¿no? Con lo cual, cuando llegamos a la biografía de Thoreau, en novela gráfica, que además lo hicieron dos de nuestros escritores favoritos, Maximilien Leroy, que había hecho los dibujos de Nietzsche, un libro que había publicado Sexto Piso, con guión de Michel Onfray, pues bueno, dijimos, lo tenemos que publicar. Este libro sí que fue realmente un éxito porque salió en un momento en España en el que existía el fenómeno este del 15M, de la gente que se fue a la Puerta del Sol a quejarse contra el establishment, a cagarse en todo, a enfrentarse un poco a esta especie de tiranía económica de las oligarquías, etc. Bueno, Thoreau fue el padre de la desobediencia civil. Entonces, este libro llegó en el momento justo. Además, una editorial amiga, Rata Naturae, publicó una nueva traducción de Walden, hicimos la promoción conjunta, y aquí yo ya sé que me sentí más contento, porque se trataba de una propuesta gráfica muchísimo más potente, estéticamente era exquisita, y además hacía una cosa muy interesante, y es que ponía en contexto a Thoreau dentro de lo que se supone que era el protoecologismo, la defensa de los derechos civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este libro la verdad es que nos funcionó muy bien, y también marcó como una especie nos dio como la sensación de que el camino a seguir estaba bien, ¿no? Y aún así tampoco estaba contento. Coincidió la salida del tercer libro, Cristina Molitor, La vida suya de Boris Vian, ya con una cierta sensación de hastío. Es decir, estábamos publicando nada más biografías de autores, ¿no? Nos habíamos especializado en biografías de autores. Entonces yo fui a Valencia, a la ciudad de Valencia, a un encuentro entre editores y autores, jóvenes autores, y tuve el encuentro que me resultó revelador. Yo no sé si conocéis la editorial Fulgencio Pimentel. Bueno, entonces yo la conocía, pero no conocía a César, que es el editor de Fulgencio Pimentel. Entonces, bueno, acabamos de editar Cristina Molitor, que es un cómic muy interesante sobre la vida de Boris Vian. Boris Vian era también autor de Impedimenta, nosotros le habíamos publicado un libro. Y entonces yo estaba en Valencia y me tocó un conversatorio con César Sánchez, me parece que se llama. Yo conozco a César, yo lo llamo César Pimentel, o también Fulgencio Pimentel directamente a César, ¿no? Y tuve un conversatorio con él. Y entonces él me dijo: vamos a ver, los que estéis publicando biografías de autores sois todos unos cagados. Eso es una mierda como un... Pero yo le dije, bueno, ¿qué quieres? Que salgamos y nos vemos aquí de hostias, ¿no? Y en vez de hacer eso, nos fuimos de cañas.
Entonces el tipo me dijo, vamos a ver, estáis completamente y absolutamente equivocados. Le dije, tú estás completamente y absolutamente loco, estás sacando cosas absolutamente imposibles. Y dice, bueno, sí, es cierto. Soy rico, tengo dinero, pongo dinero en hacer los cómics que me da la gana. Pero estáis cerrando el tiro, chavales. Entonces yo dije, bueno, yo me empecé a dar vuelta. Yo sabía que estábamos cerrando el tiro. Entonces, bueno, coincidió bueno, seguimos incidiendo en nuestra ya os digo, nuestra manera de editar un poco acojonada. Y vamos a lo seguro. Y seguimos publicando, pues bueno, pero bueno, empezamos ya como a pensar que la vida era diferente. Yo había contratado ya El fantasma de la ópera en Angoulême. Y bueno, este libro como que bueno, esa primera visita a Angoulême a mí me resultó muy reveladora. Yo empecé a ver cosas realmente interesantes. Y tuve una visita también a una librería barcelonesa que se llama Fat Bottom, que es una librería de cómics, de nuevos cómics, de cómics independientes, de cómics muy alternativos, de editoriales nuevas, de fanzines muy bien hechos, ¿no? Este libro ya lo teníamos comprado y la verdad es que, bueno, no nos funcionó bien. Es un cómic maravillosamente escrito, excelentemente planteado, pero yo creo que ocurrió una cosa muy curiosa, es que la gente se empezó a cansar un poco de este rollo de que nosotros empezamos a sacar nada más cómics biográficos, muy complacientes realmente, con el lector, que esto solamente hay 2 páginas porque la editorial nada más no dejó publicar, la editorial francesa Gallimard solamente no dejó publicar 2 páginas. Que eran muy complacientes en todos los sentidos, estéticamente, en cuanto a propuesta, ¿qué más va a dar? O sea, es decir, si uno se quiere el fantasma de la ópera de Gaston Leroux, pues que se lea el fantasma de la ópera de Gaston Leroux, no hace falta que se lea un cómic. Entonces, ese libro ya lo habíamos dejado contratado, pero coincidió con mi primera visita a Angoulême, donde yo realmente empecé a ver cosas nuevas y diferentes, ¿no? De las que se ha ido alimentando, en cierto modo, y de las que se seguirá alimentando Impedimenta a lo largo de los siguientes años, ¿no? Uno de los libros de los que yo me siento más orgulloso es un libro que descubrí precisamente allí, que lo editó Self-Made Hero, una editorial británica excelente, también muy, a ver, bajo mi punto de vista también como muy complaciente con el mercado, pero que se había sacado de la manga la adaptación de una de mis novelas favoritas de la historia, que es El Tristan Shandy, de Lawrence Stern. Martin Rowson, que es el presidente de la Asociación Británica de Ilustradores, aceptó la propuesta de traspasar el Tristan Shandy a cómic y el trabajo le llevó 5 años de su vida, después de los cuales casi se suicida, porque fue un trabajo ingente y absolutamente insoportable, y que para mí, yo cuando lo vi, me pareció una de las propuestas más radicalmente imposibles a las que yo me había enfrentado. Del libro vendimos poquísimo, es decir, fue un fracaso comercial sin paliativos, pero yo lo volvería a publicar. Es decir, los mundos casi paródicos, imposibles de Lawrence Stern se transforman en cómic, en un álbum, en realidad en un tomo como gigante, en el que aparecen Martin Amis, aparece una ballena que se traga un barco lleno de escritores, en el que hay todo tipo de idas, venidas, salidas de tono. Esto en realidad es un pene, es un reloj con forma de pene. Es decir, era maravilloso. Fue un fracaso absoluto, pero yo pensé que por aquí es por donde yo quería ir. Es decir, una propuesta nueva, radical, bizarra muchas veces, muy de alto, de highbrow, esto sí que era alta cultura, que nos pudiera sacar de esa especie de sensación de conformismo, etc. La verdad es que la colección El Chico Amarillo es una colección que yo he definido, por aquí tengo algunas anotaciones, una colección humilde, errática, imprevisible, con fecha de caducidad siempre próxima. Yo siempre digo, la voy a cerrar ya. Autobiográfica porque nada más publico los libros que a mí me gustan. A partir de este momento, nada más publiqué los libros que a mí me gustaban. Temerosa, cagada de miedo. Contracorriente ni Impedimenta, porque nadie en la editorial quiere que siga con la colección salvo yo. Estética, perfeccionista e insegura, no oportunista. Joven, que se dirige a mí,
que soy el que la entiendo y que no quiere crecer. A partir de ese momento empezamos a sacar cosas que, bueno, que muchas de ellas yo las habría incluso sacado dentro de la colección. Bueno, este Hacking también lo había dejado contratado y era un libro que, bueno, que adapta el Huckleberry Finn por parte de Olivia Lieve, una autora de Surcanterla. Además muy interesante, muy aficionada al manga y que hace una especie de propuesta duotono adaptando a la realidad actual la historia de Huckleberry Finn, ¿no? Y la traslada también a una especie de caso de explotación sexual de una niña oriental. A mí me gustó mucho este cómic también se vendió de pena. A partir de ese momento, como os comentaba, empezaron a publicar libros que o bien son libros que a mí me interesan y que no son realmente cómic, pero están publicados por editoriales de cómic extranjeras, o bien incluso son como propuestas de ilustración, propuestas estéticas, que a mí me hacen ilusión, ¿no? Entre ellas está El viaje de Shackleton, que es un libro que publicó No Brow dentro de su colección Fly and I, y que, bueno, se ganó como un poco los premios más importantes de ilustración del Reino Unido hasta ese momento, ¿no? Se ganó en la medalla Kate Greenaway, que es la medalla un poco al mejor libro ilustrado del año. Se ganó el premio del New York Times al mejor libro ilustrado del año. Y entraba dentro de esa especie de concepción del cómic, no solamente como un artefacto hecho de viñetas, sino también como una especie de narración gráfica que estéticamente es muy innovadora. Esto está hecho todo con ceras, ¿de acuerdo? Con pinturas de niño, ¿no? Entonces este libro a mí me gustó tanto, me parecía tan absolutamente rompedor que, bueno, lo contratamos. Es un libro que seguimos editando. Aparecerán más cosas de William Gray, que es además un autor que yo, si estuviera entre gente influyente, le invitaría siempre a dar talleres, porque estuvo en Madrid en Illustratur y dio un taller absolutamente alucinante de cómo dibujar un libro ilustrado. Entonces, bueno, el viaje de Shackleton fue un poco como el antes y el después. Un antes y un después que se confirmó con la publicación de la Enciclopedia de la Tierra Temprana, que es otro de los grandes libros que nosotros hemos publicado en los últimos años. Este libro fue nominado a 2 premios, bueno, ven aquí incluso, fue premio British Book Design and Production Award, fue el premio Shorties, premio también, no viene aquí, pero es el premio de la editorial Jonathan Kent con el diario The Observer al mejor libro ilustrado del año. Olivia Liebig tiene, pues ahora mismo, del 88, 98, 2008, pues tiene 25, 20 y pocos años, ¿no? Es una chica muy jovencita que está considerada una de las mejores ilustradoras británicas del momento. Quizás ese es el tipo de ilustradoras que me interesan. Alguien con quien crecer y que puede... A ver si se va cargando la página. Y que puedes ir haciendo un poco historia con ella, ¿no? Esto empezó con una especie de mini cómic llamado Amor en clima gélido, que es la historia de 2 esquimales, uno del Polo Norte y otro del Polo Sur, una chica y un chico, que se conocen, pero por una extraña cuestión magnética no se pueden tocar. ¿Vale? Por lo positivo o por lo negativo. ¿De acuerdo? ¿Veis ahí? Dice, no se puede tocar. Entonces él, enamoradísimos como están, se dedican a contarse historias. ¿De acuerdo? Y las historias que se cuentan son en realidad las historias del diluvio universal, de la ballena que se tragó al profeta aquel, que no me acuerdo quién es, etc. La novela es increíblemente interesante. ¿Quién erais ahí? Jonás y la ballena, sí. Veis que mi formación bíblica es absolutamente apabullante. Esto supuso para nosotros un antes y un después, realmente, estos 2 libros. Y en cuanto ya, para no enrollarme mucho a lo que es ahora mismo Impedimenta, yo hablaría de 3 libros más. Porque luego aquí metimos unos libros que forman parte de una colección que se llama Visita a nuestro museo, que es una colección que, bueno, que de hecho nosotros no distribuimos en Colombia porque es una especie de coedición que se hace con varios países, creo que aquí lo lleva Océano. Y que nos resultó tremendamente rentable, es una especie de álbum gigante, pues como de animales, no sé qué. No sé por qué no metí en la colección, yo creo que realmente lo tendría que haber sacado. Y os voy a hablar de 3 cómics más, que son realmente, yo creo que por donde vamos a ir yendo a partir de ahora.
Uno de ellos es Arenas Movedizas, que es un cómic sobre la caída del muro de Berlín. La aproximación gráfica es radicalmente rompedora para mí. Y me interesaba mucho esta especie de feísmo a la hora de dibujar, esta especie de, a ver cómo diría, de esquematismo. Cuenta la historia de un periodista que ha cubierto la, bueno, a ver si tengo aquí lo del tanque, ha cubierto la insurrección de la plaza de Tiananmen. Y curiosamente, cada vez que va a pasar algo importante le duelen las muelas, ¿vale? Entonces el jefe, que está en el New York Times, le manda a Berlín porque se sabe que va a pasar algo. Entonces, en la noche en la cual cae el muro de Berlín, porque no sabéis que aquello fue una auténtica cagada por parte del establishment de la RDA, sacaron una especie de norma que no se iba a poner en marcha, pero al final sí pasó por una serie de cribas, nadie sabía muy bien, y entonces en una rueda de prensa un ministro que estaba allí como dando la charla a los periodistas habituales, dijo, bueno, y a partir de esta noche el muro se abre. Dijeron, ¿a partir de cuándo? Sí, a partir de ya. Dice aquí el papel. Y por no negar un poco lo que decía el papel, se abrió el muro de Berlín, ¿no? Bueno, pues esa noche coincide con un dolor de muelas que a él le lleva automáticamente al hospital, está medio muerto. Este libro me gustó mucho porque además hay una parte del libro en la que hay una Critica Hein, que es una dibujante alemana magnífica, que me gusta mucho, escribía a mano. Bueno, pues en realidad la letra es mía, porque como no le íbamos a decir a ella, oye, escribe de nuevo todo esto en castellano, porque iba a meter muchísimo la gamba, yo me lo pasé muy bien haciendo toda esta serie de rotulaciones un poco a mano, que la verdad todo esto también es mi letra, me lo pasé bien, ¿eh? O sea, yo además, en fin, volví a recuperar aquel rollo de secarme en la mesa y tal, ¿no? Ese es uno de los cómics de los que vamos, que yo creo que volvieron a, vamos, que son importantes. El segundo, que además yo lo considero casi como la apuesta más puramente genuina de las que nosotros tenemos ahora mismo en el catálogo, es Otoño de John McNaught. John McNaught es un poco el Isinori inglés, para que os hagáis una idea, un impresor, tipógrafo, grabador, afincado en Bristol, muy joven, que plantea una serie de historias muy poéticas, casi etéreas, que en este caso transcurren en un pequeño pueblo que se llama Dogwood durante un día de otoño. Son como 3 historias paralelas, muy sutiles, en las cuales el protagonista es el silencio y los pequeños ruidos, y en el que hay muy poco material. Es que yo no sé por qué además se está apareciendo como en una tinta nada más. Bueno, en realidad, yo no sé por qué ocurre esto. Esto a lo mejor es la manera de visualizarlo. John McNaught trabaja con 4 pantones. 4 pantones que él te pasa la composición y tú vas a la imprenta y le dices al maquinista, a ver, usted me coge aquí 18 de cian, 75 de magenta, tal, y mezcla los 4 pantones, y cuando salen los 4 pantones sobreimpresos y además en una determinada secuencia de producción, se produce un efecto realmente increíble. Yo no sé si se puede ver incluso aquí, vamos a poner aquí John McNaught. Quiero decir, John McNaught. John McNaught. Incluso lo mismo tenemos esta suerte y viene incluso algún... Estas son las cosas que hace él. Este es Dogwood, el libro que nosotros publicamos. ¿De acuerdo? Esto en realidad no es cuatricromía. Esto es 4 pantones superpuestos en una determinada secuencia. Que, como veis, no tiene apenas diálogos. Dice oops, hello, oh hi, o sea, básicamente es esto. Chomp, munch munch, poco más. Pibel Island, que es también otra de sus pequeñas novelas gráficas. El todo lo ha venido publicando en No Grow. Nosotros somos sus editores en castellano. Y lo admiramos tanto hasta el punto de que el último Angoulême ya hemos firmado el contrato por su siguiente álbum, que todavía no está dibujado.
¿de acuerdo? Ni tiene nombre. O sea, es decir, seguiremos siendo los editores de John McNaught. Él está muy contento del trabajo que hemos hecho nosotros. Y bueno, quiero decir, me parece como un poco la propuesta más interesante de la que tenemos nosotros hasta ahora. Hay otro libro que también nos define también últimamente mucho, que es, a ver, llega un determinado momento en el que queremos empezar a sacar también autores propios, autores en castellano, etc., ¿no? Entonces, Chimo Abadía, que es un autor que es este chico de aquí, es un autor alicantino, español, que fue uno de los autores revelación en el Salón del Cómic de Barcelona hace unos años, y que el Los Angeles Times dijo también que era una de estas nuevas propuestas de la novela gráfica interesante. Se marcó un libro realmente chulo, que en realidad no es cómic tampoco, sino que es una propuesta bicolor, o en dos tintas, sobre el amor, y sobre pues un Kama Sutra, una trompeta. El trapecio. La peonza con las ruedas chinas. La partida, con un pequeño... El vermut. El balancín. El 69 de acuerdo. Yo el otro día hablaba con una chica del Alba, con Gabriela, y ella tiene como tatuado una cosa de Picasso y tal. Y Mireia Pérez, que es muy amiga mía, tiene tatuado una cosa de Marx. Yo si me tuviera que tatuar algo, me tatuaré. No me digáis, quedaría de coña. ¿Qué es eso? Dice tu padre, hijo, ¿qué es eso? El 69 de acuerdo, papá. De Chimo Abadía vamos a sacar una cosa, a ver si está por aquí, Chimo Abadía Melíes, porque a lo mejor está. Este lo vamos a sacar a principios de año. Melíes. A ver, Chimo Abadía. Yo no sé si él ha incluido lo de Melíes, no, yo creo que no lo ha incluido. Además dice oficina de información, nada, no sé qué, bueno, en fin. Es un sitio peligroso, atención. Chimo, a ver, tío, o sea, le voy a sacar el patallazo. Bueno, en fin, ha hecho una cosa realmente interesante a cuatro colores sobre Georges Méliès, el cineasta que hizo este viaje a la luna, ¿no? Y yo creo que directamente se auto-replica. Le voy a decir al tipo que está... y le vamos a publicar el año que viene, y os digo un libro sobre Georges Méliès, ¿no? Y bueno, el último libro del que os quiero hablar es... a ver, impedimenta, Chimo Abadía, no, adelante, vamos a impedimenta. Libros, vamos a la colección, he hecho un libro y ya... A ver, el último libro del que os quiero hablar, y luego lo que me gustaría es que me comentaseis, me preguntaseis cosas, o un poco también sobre la trayectoria de Impedimenta, es La comedia literaria de Catherine Meurice. A ver, Catherine Meurice es una autora de la que yo me enamoré cuando fui a Angoulême hace 2 años también. Es un libro que lleva 2 años esperando para ser publicado, y es una historia de la literatura francesa en cómic. A mí me interesa sobre todo porque Catherine Meurice es una de las dibujantes que a mí siempre me han gustado, o sea, en los últimos años me han gustado. Yo era suscriptor de Charlie Hebdo, y ella era una de las clásicas dibujantes de Charlie Hebdo. Su último libro, La levedad, que nosotros estamos intentando publicar, de hecho ahora mismo estamos mandando propuestas a la editorial de Argot, que es la que tiene los derechos, cuenta la historia de cómo ella, una noche de hace un par de años, después de un desengaño amoroso, ella tenía un amante, y el amante le dijo una noche que prefería volver con su mujer, que dejaba de verse con ella. Entonces ella tuvo una noche fatal, soñó que el tipo se moría varias veces, y bueno, los típicos sueños asquerosos de cuando alguien te deja. Y se levantó, no tenía muchas ganas de ir al trabajo, salió, pilló un autobús, perdió el autobús, cogió el siguiente, y cuando llegó a la redacción de Charlie Hebdo le dijeron unos: oye, no entres ahí, que hay unos musulmanes que han entrado y han secuestrado al equipo editorial. Entonces ella se fue al bar de al lado y empezó a escuchar detonaciones. Ella se salvó porque
pasó una mala noche y perdió el autobús. Ella había escrito la comedia literaria muchísimo antes, se llama Maisons de Lettres, el libro, que nosotros le llamamos la comedia literaria, un poco también como guiño a Gallimard, ¿no? También la comédie française. Entonces, su siguiente libro es un libro en el que ella cuenta cómo se recuperó las ganas de dibujar después de este incidente, ¿no? Pero bueno, la comedia literaria es un libro divertidísimo, realmente, que cuenta la historia de... Esta es la famosa historia en la que dice: señor Gallimard, señor Dick, un manuscrito para ustedes. Y dice: lo ha traído esta mañana un tal señor Proust. Empieza a desplegar aquello y dice Gallimard, dice, qué locura, dice, ¿qué letra tan diminuta? Dice, no puedo leer nada en estos papelotes, dice, léame el comienzo allí. Y dice, estuve mucho tiempo acostándome temprano. Dice, esto es una mierda, esto no es el que Y entonces pasa, y dice, más tarde la editorial Gallimard dice, la crítica de ese Proust ha sido editado por Grasset, es muy buena, incluso muy buena. Y dice, ¿cómo? Es que no lo hemos pillado, ¿no? Dice, vaya a ser, dice Andrés, dice, no, es que me aburrí mucho, ¿no? Es que dice, no, es que va de marquesas, ¿no? Es muy divertido el libro. El libro es un libro por el que... Esto está muy bien, ¿eh? Fijaos, dicen tendremos pronto la continuación de En Busca. Dice, vuelva a hacer lo de la Magdalena, por favor. Sí, la Magdalena. Y todo empieza, la Magdalena. Y entonces el tío dice, sí. Y dice el tío, me viene el recuerdo. Y todo, bien. Es maravilloso. O sea, el libro es muy divertido, es un libro para letraríos y tal. Entonces, bueno, esto es lo último que hemos publicado, pero tenemos la suerte de haber contratado los derechos de... No sé si aquí conocéis mucho, porque estuve preguntando en Medellín a un autor que se llama David B. David B. es un autor de la editorial Asociación, epiléptico. ¿Vale? Es este libro. ¿Vale? Este es un tipo... de hecho, bueno, es una de las influencias de Isabel Grimberg, de la autora de la Enciclopedia de la Tierra Temprana, y es uno de los creadores de la editorial La Asociación, que es una editorial independiente francesa magnífica. Y le hemos contratado un libro que se llama Hasib y la reina de las serpientes. Hasib y la reina de las serpientes. Es uno de los libros más alucinantemente, o sea, estéticamente más potentes que he visto en mi vida. Esta es la segunda parte, que nosotros publicaremos, lo vamos a publicar en un mismo tomo. Y yo no sé si voy a poder encontrar aquí imágenes del interior, pero es realmente increíble. O sea, es un libro realmente increíble. Es una propuesta casi, de color explosivo, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el siguiente libro que vamos a publicar. Vamos a publicar también a William Greene, el autor de El viaje de Shackleton. Vamos a intentar traer también a David B. a España para que presente el libro. Entonces, bueno, a ver, la historia de Impedimenta es una historia, o sea, la historia del Checo Amarillo es una especie de historia de autoafirmaciones constantes, porque en cada libro estamos intentando convencernos de seguir. Es una colección que funciona solamente así. Es decir, los títulos mejores no acaban de arrancar. Son libros caros de hacer, son libros que muchas veces son caros de producir. Tienes que estar detrás del impresor para que haga exactamente lo que tú quieres. Pero es la colección que más me ilusiona ahora mismo dentro de Impedimenta, ¿no? Nosotros tenemos una línea editorial muy asentada, publicamos muchísimas cosas que funcionan muy bien, pero el cómic realmente es como el laboratorio un poco de ideas y de cosas interesantes que nosotros queremos sacar. Entonces, bueno, no sé, a mí me gusta enrollarme bastante, pero a mí lo que me interesaría sería que cualquier cosa que queréis preguntar, no solamente sobre la colección, sino sobre Impedimenta, sobre cómo empezar, pero antes solamente, la última cosa que digo. Una de las cosas que hemos estado hablando en Medellín ha sido de la pertinencia, o sea, no de la pertinencia, de la implantación de la novela gráfica en el mercado colombiano. En el momento en que estáis vosotros, aquí en Colombia, de que el cómic está entrando poco a poco en las librerías, es como estábamos nosotros hace 10 años. Y ahora mismo la novela gráfica en España goza de una salud absolutamente increíble. No solamente Impedimenta, sino editoriales como Nórdicas, Esto Piso,
Salamandra, ya veis, Salamandra Graphics, que es la sección gráfica de la sección de novela gráfica de Salamandra. Ahora se va a lanzar Anagrama, Blackie Books, es decir, muchas editoriales están abriendo una línea de cómic porque ha habido un punto, y es que las librerías han empezado a acoger el cómic como una especie de línea rentable de venta. Y segundo, los periodistas se han dado cuenta de que hay lectores de cómic adultos, lectores de cómic interesados en una buena literatura gráfica, que además son, quiero decir, consumidores influyentes. Y esto yo creo que en Colombia tiene que pasar sí o sí. O sea, es decir, pero además os voy a decir una cosa, y no es porque quiera tirar piedras contra mi propio tejado. No se puede permitir que ocurra con la novela gráfica lo que ocurre en general con la literatura, y es la colonización por parte de editoriales españolas del panorama. Una cosa que a mí me partió el alma la primera vez que fui a la Feria de Guadalajara fue ver en cualquier librería la inmensa invasión que había de editoriales españolas que no siempre mandaban lo mejor, sino que mandaban muchas veces descartes que pensaban que podían funcionar y que incluso decían, bueno, son como excesos de stock que tenemos en España y que se envían aquí. Yo por lo que he visto, y por las cosas que he ido viendo y por cosas que he visto en la revista Alarma, por ejemplo, que es un buen laboratorio para ver qué es lo que se está dibujando, el nivel de la novela gráfica en Sudamérica, en Colombia en concreto también, es altísimo. Mucho más alto que el nivel de la novela gráfica en España, por ejemplo, de muchos jóvenes ilustradores, muchos de los cuales son amigos míos personales. Yo lo que he visto es impresionante, y lo que se debería hacer es se debería intentar, bajo mi punto de vista, que las propuestas editoriales que lleguen a las librerías y que hagan que la cosa chute y funcione sean made in Colombia, y que además tengan una perspectiva comercial, es decir, no ir un poco de outsider ni de contracorriente, sino intentar entrar en el mercado. O sea, yo lo que haría, sinceramente, que es lo que ha pasado en España, es intentar ir a por el mercado. Entonces, bueno, simplemente era eso, y yo que sé, si queréis apuntar algo, sí. Sí, bueno, varias preguntas de lo general a lo particular. Una primera, tal vez lo dijiste antes, pero no escuché de dónde sale el nombre de Impedimenta. Ah, sí. Lo segundo es, consideran una opción, o una estrategia, perdón, de cultivar nuevos públicos, es decir, de enfocarse en un público infantil que en 15, 20 años pueda ser el receptor de, pues no solamente Impedimenta y de la colección Chico Amarillo, y si no tienen esa estrategia, ¿dónde buscan sus lectores normalmente? ¿Cuáles son como los puntos donde buscarlos? Y otras dos cositas breves. ¿Qué relación establecen con los ebooks, con los libros? Vale, bien, sí. Porque en la industria editorial, el ebook, pues, Sí. Y lo último es, ¿qué influencia tiene aún en España textos, digamos, de orden didáctico, como era hace una vez la historia, o ese tipo de textos gráficos siguen vigentes, o eso, digamos, fue superado por el uso del entretenimiento? Vale, con Impedimenta, primera respuesta a la pregunta. A ver, la Impedimenta no se iba a llamar Impedimenta, la colección, o sea, la editorial se iba a llamar Amalfi. Además estuve ayer con uno de Amalfi, que es un pueblo cerca de Antioquia. Entonces me dice, yo soy de Amalfi, y dije, no puede ser. O sea, y le iba a llamar Amalfi, y entonces fui a mi distribuidor y me dijo, no le llames Amalfi. ¿Por qué? Porque había un jabón que se llamaba Amalfi. Y además dice, no, que tú en realidad de manera inconsciente estás copiando, plagiando, como corresponde a un editor que es el que se aprecia, la editorial Adelphi, que es la editorial de Roberto Calasso, ¿no? Entonces yo les dije, no, yo tengo una colección que se llama una colección que va a ser como de ensayo para lectores de narrativa que se va a llamar Impedimenta. Y me dijeron, eso, así le tienes que llamar. ¿Por qué? Porque todo el mundo te preguntará por qué cojones la ha llamado Impedimenta editorial, porque es un nombre que es como incluso negativo, ¿no? A ver, es muy sencillo. Yo siempre que salgo de casa, salgo cargado de libros. O sea, yo no sé si pasa a vosotros, pero yo necesito ir con un libro y si es gordo mejor, ¿no? O sea, yo me siento mal sin un libro. Y hay veces que voy como con varios, porque digo, coño, si ahora me llevo, yo qué sé, el mar del Mar de Lisburgo, y si no me gusta, ¿qué hago? Pues me voy a llevar Lucky Jim de Kingsley Amis, y si no, ¿y qué pasa si me interesa leer poesía? Y me llevo siempre 5 o 6 libros. Entonces yo siempre iba
cargado, tenía un dolor de espalda cojonantes, entonces no, mi vida era miserable. Y yo siempre decía, bueno, me cojo la impedimenta. La impedimenta era la mochila que llevaban los romanos a la batalla. ¿Vale? Era, o sea, cuando iban los romanos legionarios, iban siempre con un mochilón gigante. Eso era la impedimenta. Y en la impedimenta, esto si veis algún documental sobre la vida de los romanos y sobre tal, es muy interesante, les doblaba la espalda, la puñetera mochila. Pero dentro de la mochila llevaban lo imprescindible. Llevaban la espada corta, la espada larga, el escudo, el no sé qué. Incluso llevaba una cosa que se llamaba, atención, la paila, porque, a ver, esto ya es de erudito. Era una plancha de metal. Porque, ¿qué os creéis? O sea, cuando el romano decía, venga, vamos a montar el campamento, decía, venga, vamos a ver, oído cocina, vamos a pasar todo por el catering. No, o sea, ahí se buscaba la vida. Cazaba un conejo, mataba un jabalí, te cargabas al legionario que tenías al lado para comer. Y entonces ponían esta plancha, hacían una fogata y allí se asaban su lío. La parte de España donde llegaron los romanos es la parte donde se hacen las cosas fritas, o sea, pero donde se hacen las cosas efectivamente fritas, se hacen y de la paella viene la paella, esto no es coña, esto es verdad. Y en la parte de España donde no llegaron se hacía de perol, o sea, de los pucheros, ¿vale? Todo esto en la zona norte de España, incluso la zona donde llegaron los romanos, se hace de puchero, y la zona donde sí que llegaron los romanos, la zona Andalucía, Levante, etcétera, se hace la esta. Bueno, pues iban cargando con todo eso, pero si tiraban cualquiera de esas cosas, podían morir en la batalla. O sea, es decir, era lo imprescindible. Yo pensé que mi concepción de la literatura era algo que, como he dicho antes, era algo no conformista, es decir, eran libros que nos habían tocado a nosotros de alguna manera íntimamente. Una de las razones por las cuales ahora me gusta también el cómic moderno deprimente es porque me toca. O sea, después de leer a Chris Ware no eres igual, después de leer a Spiegelman no eres igual. Entonces, bueno, dijimos, es el bagaje que tú llevas. Yo no sé si alguno de vosotros habéis hecho una mudanza, casi todos vosotros. Lo más jodido es llevar los libros. Entonces, normalmente, los que no te interesan se los regalas a los amigos, los dejas en un banco de la calle, haces cualquier cosa, pero los libros que te acompañan son los libros que te acompañan. Y cuando tú mueres, si coges tu biblioteca, eso es una radiografía de quién eres tú. Bueno, pues yo lo que quería era surtir a la gente de ese tipo de libros, ¿no? Entonces, bueno, le llamamos impedimenta y la gente además lo decía, estúpidos, pero es que impedimenta, si lo miras en el diccionario de la Real Academia, dice que es un impedimento, que te impide ir rápido y tal, ¿no? Bueno, la segunda era... ser rápido. Sobre estrategias de cultivo de público o... No me interesa lo más mínimo el cultivo. O sea, la literatura no te hará mejor persona. O sea, además, yo a los niños les diría que no quieres leer, pues te jodes. O sea, sí, directamente. Cuando seas mayor no sabrás leer, serás un burro, un animal, un bestia, y ya está. O sea, ya está. Y el que haya leído, se te llevará por delante. Lo siento, chaval, o sea, no, me da igual. Yo empecé leyendo cómics, ¿vale? Empecé leyendo cómics, libros guarros. Leer es el mayor espacio de libertad que existe. A ti nadie te puede decir lo que tienes que leer. Entonces yo lo que hago es propuestas. O sea, a mí no me interesa crear además a niños mondongos y ñoños que les gusta Disney y tal, ¿no? A mí me gusta, en nuestros libros de niños, en Los zapatos rojos de Andersen, con ilustraciones de Sara Morante, hay amputaciones, hay tetas, hay violencia, ¿de acuerdo? En la biografía de Louis Bourgeois, ilustrada por Isabel Arsenault, que de hecho hay un cómic que va a sacar Salanda Graphics dentro de 15 días que se llama Jane, el zorro y yo, que es de Isabel Arsenault, una de las mejores ilustradoras canadienses del momento. Es un libro filosóficamente chungo para niños. Y a mí me ha dicho algún librero, o sea, el libro español me ha dicho, estos libros no es para niños. Y digo, bueno, si no será para los tuyos. O sea, a mí esto me ha dicho raro, ¿no? O sea, no me interesa en absoluto educar al lector. O sea, no existe para mí una labor pedagógica de la literatura, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo creo que incluso el libro tiene que hacer una labor antipedagógica. O sea, tiene que ser un artefacto de provocación, un artefacto de curiosidad, un artefacto de risa, un artefacto de tristeza, un artefacto de muerte, y nos tiene que explicar los grandes misterios. Entonces no me interesa realmente, o sea, en ese sentido, cuando me vienen y me dicen, no, es que, a ver, este libro sería muy conveniente, ya me echo para atrás, ¿no? O sea, yo incluso era un niño bastante malvado, y entonces me relaciono. Hay un par de cosas que hemos publicado que son protocómics, lo que pasa es que no están dentro del Checo Amarillo. Uno de ellos se llama Max y Moritz, y es de Wilhelm Busch, que es el protocómic inicial
alemán sobre niños malvados, o sea, sobre parejas infernales dispuestas a sembrar el mal, ¿no? Entonces, ese es el tipo de libros que me interesan, ¿no? Luego, el ebook, ¿me preguntabas o...? ¿Sí? Sí, la relación con el ebook desde la editorial. A ver, nosotros hacemos ebooks en Impedimenta, hacemos ebooks, pero realmente yo como lector no me interesa lo más mínimo. Yo tengo la teoría de que el ebook es una moda. El ebook, por las cifras que nosotros tenemos de ventas, se ha estancado en los últimos 3 años. E incluso en algunos países como el Reino Unido o Alemania está descendiendo. Y se ha vuelto a la literatura en papel. El libro, como tal, es una cosa que está considerada una tecnología robusta. ¿Qué significa eso? Que es como la mesa, o es como el zapato, o es como el vaso. Son conceptos que no son mejorables. Tú puedes hacer un vaso más bonito, más feo, azul, verde, más barato, de plástico, de lapislázuli. Pero no puedes mejorar el concepto vaso. La mesa, tú puedes hacer una mesa con 18 patas, puedes hacer una mesa de cristal, una mesa de madera, una mesa altísima, una mesa baja, pero el concepto de la mesa, que es un tablero con unas patas para poner cosas encima, no es mejorable. El libro es igual. Y el ebook es obsoleto. Hay una canción esta que decía Video Kill de Radio Star. ¿Dónde está el vídeo? La radio es perfecta. El vídeo es una mierda porque al final llegó el CD, después el DVD, después llegó el tal y ahora está en la nube y después estará en el cerebro del tipo, no lo sé, ¿vale? Pero hay conceptos que no son mejorables y el libro está entre ellos. O sea, el libro yo creo que podrá ser más bonito, más feo, más caro, más barato, pero el libro no desaparecerá. O sea, estoy convencido de ello, o sea, es así, es una constatación. Y por eso el ebook, nosotros estamos haciendo ebooks, pero raro es el día que yo no me levanto deseando cerrar la colección de ebooks de Impedimenta. Y la única razón por la cual... ¿Qué quiere dejar de Impedimenta? Es que estoy en un modo reset acojonante. No, pero a ver, o sea, a mí es que no me interesan mis libros. O sea, tú sabes lo que es tener una empresa y que no te interesan las cosas que haces. O sea, no puede ser. O sea, la vida es una mierda. Entonces, no, dedícate a hacer cosas que te interesen. Entonces, no creemos. De hecho, la semana que viene el tipo de Libranda, que es la gran plataforma de distribución digital, le voy a decir, tío, no me cuentes gilipollas. O sea, que ganamos mucho, ganamos poco, me da igual. O sea, yo le he dicho a mis trabajadores, echad el mínimo esfuerzo en hacer ebooks, o sea, el mínimo. Simplemente, cuando sale el InDesign de hacer el libro, le des al botón para transformarlo en ebook y lo lanzáis. Me da igual, o sea, me da absolutamente igual. O sea, que no me interesa. Además, por ejemplo, la novela gráfica no se os habéis dado cuenta que el ebook no existe. O sea, eso es sintomático. O sea, tu idea, coño, mira, vamos a ver aquí el Hasid y la reina de no sé qué, muy bonito. Pero la gente lo quiere en papel, en buen papel, bien encuadernado, que se pueda oler, que lo pueda llevar la mochila. O sea, que esa es la relación que tenemos con el libro. ¿Hubo alguna modificación en el equipo cuando empezaron a hablar empezaron a meterse con novela gráfica? Es decir, producción obviamente tuvieron que meter asesoría y todo eso porque... A ver, no, la historia está en que como los libros los elijo yo y más o menos lo que me gustan y tal, lo que sí que ocurrió fue que la propia colección fue atrayendo a gente a la editorial que antes no estaba en nuestra órbita. A ver, se puede decir incluso que el concepto editorial del Chico Amarillo y el concepto editorial de Impedimenta están divergiendo cada vez más. O sea, al principio era Virginia Woolf muy parecido a lo que estábamos publicando, Thoreau, no sé qué, y ahora vamos a publicar a David Beck, hemos publicado a John McNaught, cosas que no tienen una traslación a nuestro entorno literario. Hasta el punto de que me estoy planteando la posibilidad de separar las dos, no empresas, sino separar las dos listas. Hacer un catálogo gráfico y un catálogo literario, porque si veis el catálogo que os he dejado... No, pues que lectura es... Claro, a ver, es que se chocan, o sea, se chocan. Tú no puedes meter en un mismo catálogo a Isabel Greenberg y a Edith Wharton, no puedes. Bueno, gracias a la apertura de la colección El Chico Amarillo y de la colección La Pequeña Impedimenta, que se nutre básicamente de No Grow y de algunas editoriales de Abrams, por ejemplo, han ido viniendo colaboradores muy interesantes. Por ejemplo, la chica que hace los Book Traders, que se llama Raquel, ahora no recuerdo el apellido. Raquel es una excelente animadora, nos ha hecho los catálogos por ejemplo, el catálogo del Chico Amarillo lo ha hecho ella. Ella ahora mismo está trabajando con nosotros,
esto, quiero decir, no dentro del equipo, sino que es una colaboradora externa. Y por ejemplo tenemos un chico en prácticas que es dibujante de cómic. Es un chaval de 22 años, se llama Jorge García, que es un tipo con muchísimo gusto, ha estudiado en el liceo francés, con lo cual lee cómic franco-belga como si fuera cómic nacional. Y es buen dibujante, su novia es ilustradora, es muy buena, es muy amiga de Ana Galván, muy amigo de Ana Galván, muy amigo de Mireia Pérez, muy amigo de Carla Berrocal, muy amigo de Puño, muy amigo de todo el mundo que tiene que ser amigo. Y entonces él a lo que se dedica es a hacer un poco prospección. Y esos cómics que nosotros no llegamos porque no estamos en el entorno. O sea, que yo ahora mismo tengo 44 años. Y ahora mismo estoy codeando con chavales de 22 que te dicen, mira, ¿has visto esto que me ha parecido no sé qué fanzine? Y dices, hostia. O sea, yo recuerdo cuando a mí Jorge me trajo a Power Power. Yo dije, ¿esto qué es, tío? O sea, a mí me rayó completamente. Era lo mejor que había leído en mi vida. Entonces, bueno, es gente así la que ahora mismo tenemos. Y a la vez luego tenemos el núcleo duro de la editorial, que es mi mujer, que también es coeditora de Impedimenta, y Susana, que dicen no quieren saber nada, y además de hecho, bueno, ella dice, nosotros no entendemos. Luego ven las cifras, ven que las cifras salen y, bueno, nos dejan en nuestra bola, ¿no? Entonces es muy posible que dentro de la empresa haya como una extensión, es decir, que haya gente que se dedique al asunto gráfico, y además eso me va a permitir hacer una cosa, que es sacar más cómics. Porque ahora mismo estoy sacando 4 al año. Porque claro, sacamos 25 títulos al año, de los cuales ya se empieza a tirar 10, 15 cómics, me como a mí mismo. O sea, Entonces, muy probablemente separemos las dos líneas para poder sobrevivir también, ¿no? ¿Cuál es la intervención que tienes con autores de cómics? O sea, ¿todos los títulos han sido comprados ya los derechos o ustedes han hecho algo desde cero, más o menos con el autor, como para...? Nada más con Chimo Abadía. Pero luego la relación que tenemos con los autores, una vez se convierten en autores de Impedimenta, es una relación muy parecida a la relación que tenemos con los autores de narrativa o de literatura que tenemos. Nosotros cuando publicamos una cosa lo hacemos apasionadamente y eso se nota al final. Entonces, Isabel Greenberg vino a España, tuvo una acogida increíble, le sacaron 2 páginas en El País. William Grill está siendo adorado por todos los libros españoles, lo trajimos a unos talleres. Kitty Cahain, Alexander Lally, Max Munch, los autores de Arenas Movedizas, vinieron a España, hicieron una gira por Madrid y Barcelona. Ahora queremos traer a Catherine Miuris, a David Beck. Y con Chimo Abadía estamos creciendo con él. O sea, yo con Chimo, cuando sacó el Kama Sutra para Domingos Lluviosos, yo le dije, mira Chimo, lo siguiente que publiques, lo vas a publicar con nosotros, sea lo que sea. Porque es como una especie de carta, cheque en blanco, que le queremos dar a los ilustradores. Y ahora mismo estamos buscando nuevos talentos. Ya, pero ¿hay alguna intervención como por parte de ustedes durante el proceso de ellos? Sí, ¿o pero más o menos? Nos ha ocurrido en 2 ocasiones y nos ha salido mal, realmente, porque había una joven ilustradora valenciana, ahora no recuerdo el nombre de ella, que tenía una propuesta auténticamente increíble, contaba la historia de su abuela, que se pasaba el día viendo la televisión y hablaba con la gente de la televisión y era súper emocionante la vieja, ¿no? Y yo le dije, mira, yo lo que haría sería darle un poco más de dimensión, porque total, tu abuela hablando con la televisión, que era su abuela, o sea, luego tú veías la foto de la abuela y decías, es su abuela, ¿no? Y ella dibujaba muy bien, la dibujaba ahí con unas gafotas, era muy divertido. Y entonces le dije, no, lo tienes que ampliar, tienes que hacer algo un poco mejor y tal. Entonces se metió una especie de historia en la que hablaba de su abuelo de la posguerra, como su tío, abuelo, no sé qué, y tú dices, te estás perdiendo. Eso no salió mal. Y la segunda es de una chica que es ilustradora en Madrid y que cuenta la historia de su desengaño amoroso con otra chica. Y es muy chulo, o sea, a mí me gusta. Y en este momento está trabajando, intentando darle forma al álbum, pero no acaba de cuajar. O sea, es decir, a mí me da la impresión de que, no sé si es que le estoy dando malos consejos, o es que realmente a mí me interesa que la gente las cosas me las dé hechas. ¿Sabes? Entonces, y también nos pasa con las portadas, ¿eh? Las portadas que hemos hecho de encargo, por ejemplo, en Impedimenta, siempre han sido una cagada. Sin embargo, cuando yo veo a lo mejor de un ilustrador una imagen y digo, esta me gusta, esta me cuadra para tal, suele ser bastante... En ese sentido sí que somos como... Igual pasa, por ejemplo, con los autores de narrativa, o sea, casi nunca somos intervencionistas. A lo mejor le decimos, oye, este cuento nos acaba de interesar, ¿por qué no incluyes este otro? ¿No? Pero no solemos ser muy pesados, ¿no? Antes hablabas de que no puedes lanzar una colección de la nada porque es necesario como todo un estrato. Sí.
Y esto, ¿cómo se construye ese sustrato? ¿Cómo es posible lograr eso? Pues primero, a ver, el sustrato a ver, tú no puedes confundir a la gente, ¿eh? O sea, si nosotros somos una editorial exquisita en cuanto a la producción, hacemos buenos libros, somos como muy estéticos, y sacamos una colección infantil que no sea estética y que sea incluso como adocenada, que esté hecha para niños, a ver, consabidos, yo qué sé, pues entonces la gente nos va a castigar. Sin embargo, si tú dices, bueno, voy a sacar 3 propuestas estéticas muy apuradas, ¿no? Si queréis os enseño los 3 libros que hemos sacado, los 4. Hemos sacado 4 libros que son, mira, por ejemplo, a ver, los libros están aquí, pequeña impedimenta. Si tú sacas libros que no tengan una propuesta estética interesante, esto es de Emily Hughes, yo no sé si conocéis un libro de Emily Hughes que se llama Salvaje. Salvaje. Yo me enamoré de ese libro, pero no pudimos publicarlo. Entonces este libro, en cuanto vi que había salido, lo contratamos, ¿no? Lo contratamos porque Emily Hughes es una gran autora, es una autora que ya viene avalada además por la crítica, y porque nos gustaba mucho este concepto, ¿no? Y este es un concepto gráfico muy interesante. Esto es un libro de No Brow ya es garantía de excelencia estética. Y entonces, bueno, nos lanzamos con este libro, nos lanzamos con Tipos Duros. Tipos Duros es un libro muy difícil, viene a decir algo así como que tu papá puede llorar, ¿no? ¿Dónde está? Yo creo que aquí no nos dejaron meter primeras páginas. ¿Vale? Bueno. Nos lanzamos con El viaje de Francesca Sana, que ganó el premio de los libros catalanes al mejor libro del año, el mejor libro ilustrado del año. Es un libro sobre los refugiados. Bueno, son conceptos estéticos, como veis, muy depurados, estéticamente potentísimos. Si hubiéramos sacado algo más adocenado y algo de más, bueno, me gusta ir al sur, dices, a mí qué me importa, ¿no? O sea, estas cosas como bien intencionadas nos habría perjudicado. Sin embargo, nos lanzamos a propuestas estéticas muy buenas y además sacamos los 3 libros a la vez. Hicimos un cataloguito, sacamos los 3 libros a la vez, o uno 15 días después del otro, y la verdad es que nos funcionó muy bien, ¿no? Y ya, claro, ahí llegas a la apuesta más depurada, que es un libro que ya incluso hay gente que duda que sea para niños, ¿no? Que es Nada de tela, porque también lo sacamos en catalán, ¿no? Por eso está Cançó de tela. Pero el capítulo, que es la vida de Louis Bourgeois, ¿vale? ¿En este año están pensando trabajar con autores autóctonos? O sea, autores... Yo estoy deseando hacerlo. O sea, de hecho ya con Chimo Abadía lo hemos hecho y nos interesa mucho autores autóctonos, autores de nuestra generación. Sí, pero digamos, estos son los cambinos, ¿eh? Sí, son autores, vamos a ver, estos son autores de otras... Sí. No, pero a mí me gustaría tener autores en castellano, o sea, me gustaría tener autores así. O sea, que en ese sentido, bueno, yo al hablar de la coherencia hablo precisamente de la adecuación a un tipo de público con una sensibilidad parecida. En realidad, al final, la prueba es que si a mí me gusta, yo soy el mismo tipo de lector al que le gustan las dos cosas y quizás pueden existir más personas como yo. Entonces, ¿es algo un poco más intuitivo de tu parte o hacen todo un estudio de mercado? No, en absoluto. Yo la vida he hecho un estudio de mercado, o sea, que pienso, no, a lo mejor pienso hablo con mi distribuidor y le pregunto y le digo, oye, ¿cómo ves esto? ¿No? Y ellos me aconsejan quizás, pero normalmente los libros que se publican en imprenta son los libros que me gustan a mí. Así que no creo que tenemos que acabar por la megafonía. Así que nada, os agradezco de verdad la atención y espero, bueno, seguir viéndoos.